Hay un estado llamado Puebla que muchos creen conocer por completo. Piensan que después de recorrer el centro histórico, probar una semita y tomarse la clásica foto frente a la catedral, ya descubrieron todo lo que tenía para ofrecer. Pero la realidad es muy distinta. Puebla guarda lugares que rara vez aparecen en los folletos turísticos, sitios donde el acceso está restringido por rejas, vigilancia oficial, disposiciones gubernamentales o simplemente porque la naturaleza misma impone límites que no conviene desafiar. Se trata de lugares reales, cargados de historia, misterio y valor cultural o ambiental, donde la entrada está prohibida o controlada por razones que van desde la conservación científica hasta la seguridad nacional. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal, recuerda que es gratis para no perderte ningún video. Número 10. Las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. En el sureste poblano, extendiéndose hacia el noroeste de Oaxaca, se encuentra uno de los territorios más extraordinarios de México. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán abarca cerca de 500.000 hectáreas y posee la mayor diversidad biológica de las zonas áridas de toda América del Norte. Su importancia es tal que la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en 2018. Sin embargo, dentro de esta enorme reserva existen áreas todavía más protegidas, las llamadas zonas núcleo. Estos espacios permanecen cerrados al acceso público porque representan los sectores más sensibles y valiosos del ecosistema. En ellas habitan especies como la guacamaya verde, el puma, el ocelote, el jaguarundi y la nutria de río, muchas de las cuales se encuentran amenazadas o en alguna categoría de riesgo. La presencia humana sin control podría alterar procesos reproductivos, modificar hábitats o afectar ecosistemas que funcionan como refugios naturales de enorme importancia. Pero la riqueza de estas zonas no se limita a la biodiversidad. En la famosa cueva de Coxcatlán fueron hallados restos de maíz que datan aproximadamente del año 5000 a.C. Estos descubrimientos convirtieron a la región en uno de los lugares más importantes para entender el origen de la agricultura en América y representan algunas de las evidencias más antiguas de domesticación del maíz en toda Mesoamérica. La cueva donde aparecieron estos vestigios permanece cerrada al público y únicamente puede ser visitada por investigadores autorizados mediante permisos especiales otorgados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Curiosamente, el clima extremadamente seco de la región, donde apenas caen alrededor de 400 milímetros de lluvia al año, ha sido clave para conservar estos restos durante miles de años. Es un archivo natural de valor incalculable que comenzó a formarse mucho antes de cualquier civilización conocida en la zona, y mantenerlo restringido es una forma de garantizar que continúe intacto para futuras generaciones. Número 9. Los fuertes de Loreto y Guadalupe y sus áreas restringidas. En la parte alta del cerro de Acuellametepec, al norte de la ciudad de Puebla, se encuentran dos de los sitios más emblemáticos de la historia nacional, los fuertes de Loreto y Guadalupe. Fue aquí donde el 5 de mayo de 1862 el ejército mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza logró derrotar a las fuerzas francesas, consideradas entonces entre las más poderosas del mundo. Lo que pocos recuerdan es que originalmente estas construcciones fueron capillas religiosas. Tanto la ermita de Nuestra Señora de Loreto como la de Nuestra Señora de Guadalupe existían desde la época colonial y posteriormente fueron adaptadas como posiciones defensivas cuando la amenaza militar se volvió inminente. Actualmente ambos recintos albergan museos. El Fuerte de Loreto resguarda el Museo de la No Intervención, mientras que el Fuerte de Guadalupe exhibe diversas colecciones relacionadas con la historia militar mexicana. Sin embargo, gran parte de los visitantes desconoce que alrededor de estos espacios existen áreas que continúan bajo jurisdicción militar. Algunas zonas del cerro permanecen controladas por la Secretaría de la Defensa Nacional y no pueden recorrerse libremente. Existen senderos delimitados y sectores donde el acceso está restringido por motivos de seguridad. Debajo de los fuertes también sobreviven galerías y pasadizos subterráneos que formaban parte del sistema defensivo original. Aunque algunas secciones han sido estudiadas por especialistas, la mayor parte permanece cerrada. Tanto el INAH como las autoridades militares consideran que abrir estos espacios representaría riesgos debido al estado incierto de conservación de las estructuras. Por ello, aunque es posible visitar los museos y recorrer las áreas permitidas, los túneles históricos y ciertas zonas periféricas siguen fuera del alcance del público. Número 8. Las grutas restringidas de la Sierra Norte de Puebla. La Sierra Norte Poblana es una de las regiones más impresionantes y menos comprendidas del estado. Montañas cubiertas por neblina, bosques mesófilos de montaña y comunidades indígenas con profundas raíces culturales forman un paisaje que parece sacado de otro mundo.
Bajo esa superficie existe además un enorme sistema de cuevas y cavernas que se extiende por kilómetros. En municipios como Cuetzalan, Zacapuastla y Tlatlauquitepec se han identificado numerosas grutas. Algunas, como las de Atepoliuy, permiten recorridos turísticos controlados entre estalactitas y estalagmitas. Sin embargo, lo que los visitantes observan representa apenas una pequeña parte de una red subterránea mucho más extensa. Exploradores especializados han documentado galerías que se prolongan durante kilómetros, ríos subterráneos, sifones y complejas conexiones entre distintos sistemas acuáticos. El problema es que estos espacios presentan riesgos considerables. Durante la temporada de lluvias, los ríos subterráneos pueden crecer de manera repentina e inundar sectores completos en cuestión de minutos. Incluso exploradores experimentados han quedado atrapados temporalmente debido a estas condiciones. Por esa razón, la mayoría de estas cuevas permanece cerrada y únicamente puede explorarse mediante permisos especiales, equipo profesional y acompañamiento de personas con experiencia en la región. A esto se suma un factor cultural. Muchas comunidades nahuas y totonacas consideran determinadas cuevas como espacios sagrados. Algunas siguen utilizándose para ceremonias relacionadas con la lluvia, las cosechas y otras prácticas tradicionales. Para los habitantes de la región, estos lugares no son simples atractivos turísticos, sino espacios espirituales que merecen respeto y protección. Número 7. La zona arqueológica no habilitada de Manzanilla. Dentro de la propia ciudad de Puebla existe un sitio arqueológico que pasa prácticamente desapercibido para la mayoría de los habitantes. Se encuentra en la colonia Bosques de Manzanilla y representa uno de los vestigios prehispánicos más antiguos de la región. El sitio conocido como Manzanilla tiene origen preclásico y conserva 7 estructuras arqueológicas junto con un antiguo juego de pelota que ha sobrevivido al crecimiento urbano de la ciudad. Su situación es peculiar. A diferencia de otras zonas arqueológicas abiertas al turismo, Manzanilla se encuentra rodeada por calles, viviendas y desarrollos urbanos que durante décadas avanzaron hacia los límites del área protegida. Aunque el INAH mantiene delimitada la zona de conservación, el acceso público es muy limitado. No existen instalaciones turísticas importantes, carece de un museo de sitio y la señalización es escasa. En la práctica, el lugar funciona más como un espacio protegido de acceso restringido que como un destino arqueológico convencional. Las autoridades han señalado repetidamente problemas relacionados con la expansión urbana, construcciones irregulares cercanas al perímetro protegido y acumulación de basura en algunas áreas adyacentes. A pesar de estas dificultades, el sitio conserva elementos de enorme valor histórico. Encontrar un juego de pelota prehispánico dentro del área urbana de una gran ciudad es algo excepcional. Sin embargo, la combinación de falta de recursos, presión inmobiliaria y ausencia de un proyecto integral de desarrollo mantiene a Manzanilla en una especie de territorio intermedio entre la conservación y el olvido. Número 6. Las instalaciones federales y archivos restringidos en Puebla. Existe otro tipo de lugares cerrados al público dentro del estado de Puebla. No se trata de reservas naturales ni de zonas arqueológicas, sino de instalaciones gubernamentales cuyo acceso está completamente controlado. Diversas dependencias federales cuentan con edificios, archivos, depósitos y espacios históricos donde la entrada está limitada exclusivamente a personal autorizado. La Secretaría de la Defensa Nacional opera instalaciones militares dentro del estado que incluyen cuarteles, polvorines y áreas de almacenamiento cuya ubicación y funcionamiento están protegidos por razones de seguridad nacional. Asimismo, algunos edificios históricos de la capital poblana que actualmente sirven como sedes gubernamentales conservan sótanos, bóvedas y archivos que jamás han sido abiertos a recorridos turísticos. Entre ellos destacan fondos documentales de enorme relevancia histórica. El Archivo General de Notarías del Estado, por ejemplo, resguarda documentos que se remontan a la época colonial y cuyo acceso está reservado para investigadores acreditados que deben cumplir procesos administrativos específicos antes de consultarlos. En estos archivos se conservan escrituras, registros de fundación de pueblos, conflictos territoriales, operaciones económicas y numerosos documentos que permiten reconstruir siglos de historia regional. Muchos de estos expedientes permanecen almacenados en condiciones controladas y algunos incluso llevan décadas sin ser consultados. Son espacios prácticamente invisibles para el ciudadano común, protegidos por estrictas medidas de seguridad y conservación.
Cuando una institución decide invertir recursos para mantener documentos, instalaciones o archivos bajo vigilancia permanente, normalmente es porque considera que aquello que resguarda posee un valor histórico, estratégico o administrativo que justifica cada una de esas restricciones. Número 5. Los manantiales sagrados de la región de Atlixco. En la zona de Atlixco, uno de los valles más fértiles de Puebla, existen manantiales que las comunidades locales han considerado sagrados desde tiempos prehispánicos. Algunos se encuentran dentro de terrenos comunales o ejidales, por lo que el acceso no lo regula una oficina gubernamental, sino las propias comunidades que los han protegido durante generaciones. Es una restricción que quizá no aparece escrita en un decreto oficial, pero que en la práctica se respeta con la misma fuerza que cualquier ley. Los manantiales del Valle de Atlixco han sostenido durante siglos los sistemas de riego que permiten la agricultura de la región. El agua que brota de estos ojos naturales llega filtrada por las capas geológicas de la Sierra Nevada y alcanza una pureza que la hace apta para el consumo sin tratamiento. Para las comunidades que los resguardan, su valor no es únicamente práctico. También tienen un significado espiritual profundo. Dentro de la cosmovisión nahua, el agua que emerge de la tierra se entiende como un regalo de Tlaloc, el dios de la lluvia, y los sitios donde aparece poseen un carácter sagrado que debe respetarse. En algunos de estos manantiales solo pueden entrar miembros de determinadas comunidades. No hacen falta rejas ni guardias armados. La protección viene de algo más fuerte. Una comunidad entera que reconoce ese espacio como propio y que no permitirá que sea contaminado, privatizado o explotado. Durante los últimos años, la presión de desarrolladoras inmobiliarias interesadas en construir fraccionamientos y de empresas embotelladoras que buscan concesiones de agua ha provocado conflictos serios con los pueblos de la región. La defensa de estos manantiales se ha convertido en una lucha por la supervivencia de comunidades completas que dependen de esa agua para vivir, sembrar y conservar su forma de vida. Por eso la respuesta ha sido firme: a esos lugares no entra cualquiera. Y esa prohibición no necesita papel membretado ni publicación oficial para hacerse cumplir. Número 4. Las minas abandonadas de la Sierra de Tehuacán. En la Sierra de Tehuacán, al sur de Puebla, el paisaje combina la dureza del desierto con la fuerza de las montañas. Bajo esas elevaciones existen minas que fueron explotadas durante siglos, desde la época colonial hasta el siglo XX. Ahí se extrajo mármol, cantera, ónix y, en algunos casos, minerales metálicos que dieron riqueza y actividad económica a la región. Con el paso del tiempo, muchas minas quedaron abandonadas cuando dejaron de ser rentables o cuando el costo de extracción superó el valor de lo que se obtenía. Lo que permanece hoy son galerías subterráneas de profundidad incierta, túneles olvidados y estructuras que en algunos casos llevan más de 100 años sin recibir mantenimiento ni exploración formal. El acceso a estos sitios está prohibido por razones de seguridad. Los techos pueden venirse abajo sin aviso, la ventilación suele ser inexistente y en el interior pueden acumularse gases tóxicos capaces de matar en pocos minutos. También existen pozos verticales utilizados antiguamente para bajar a niveles inferiores. Muchos están descubiertos, sin señalización y ocultos entre el terreno, lo que los convierte en trampas mortales para cualquier persona que no conozca la zona. Ha habido casos de adolescentes y jóvenes de comunidades cercanas que entraron por curiosidad o con la intención de buscar minerales para vender y terminaron sufriendo accidentes graves. Las autoridades municipales y la Secretaría de Economía, encargada de regular la actividad minera, han colocado avisos de advertencia en algunas entradas, pero el territorio es tan amplio que resulta imposible vigilar cada boca de mina. Dentro de esas galerías se conserva, además del peligro, una parte importante de la historia económica de la región. El ónix de Tehuacán fue exportado durante décadas a distintos lugares del mundo, mientras que las canteras de mármol abastecieron materiales para edificios públicos y religiosos del centro del país. Esa historia sigue marcada en las paredes, en los rastros de herramientas y en las viejas vagonetas oxidadas que todavía permanecen en algunos túneles. Pero observarlo de cerca no es una opción segura ni permitida. Número 3. Los terrenos restringidos de la presa Manuel Ávila Camacho, en Valsequillo. A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Puebla se encuentra la presa Manuel Ávila Camacho, mejor conocida como la presa de Valsequillo. Fue construida a mediados de la década de 1940 sobre el río Atoyac y tiene una capacidad aproximada de 404 millones de metros cúbicos de agua. Esta obra abastece de riego a más de 30.000 hectáreas agrícolas en los valles de Tecamachalco y Tehuacán, por lo que representa una infraestructura hidráulica estratégica para la economía regional.
Sin embargo, no todas sus áreas pueden visitarse libremente. La cortina de la presa, es decir, la estructura que contiene esa enorme masa de agua, está considerada infraestructura crítica. El acceso a esta zona y a las instalaciones de control de compuertas está reservado únicamente para personal autorizado de la Comisión Nacional del Agua. Las razones son evidentes. Cualquier daño en la cortina o en el sistema de compuertas podría provocar una tragedia de enormes proporciones. Si el agua almacenada se liberara de manera repentina, las comunidades río abajo enfrentarían consecuencias devastadoras. Pero Valsequillo no solo tiene importancia hidráulica. En los terrenos que rodean el vaso de la presa también se han encontrado restos paleontológicos de gran valor. Durante las excavaciones realizadas en los años 40 aparecieron huesos de mamut, camellos prehistóricos y otros animales de la megafauna que habitaron la región hace miles de años. También se localizaron artefactos humanos asociados a estos restos, lo que abrió un intenso debate sobre la antigüedad de la presencia humana en el Valle de Puebla. Algunos investigadores llegaron a proponer que estos hallazgos podrían indicar una ocupación humana de más de 20.000 años, una posibilidad que modificaría de manera importante las teorías aceptadas sobre el poblamiento de América. Los llamados restos de Valsequillo continúan siendo tema de discusión científica, y las zonas donde fueron encontrados no están abiertas a exploración libre. Por su doble condición de infraestructura hidráulica protegida y sitio de interés paleontológico, el acceso está restringido. Solo investigadores con permisos de la Conagua y del INAH pueden trabajar en estos terrenos. Número 2. Las cámaras interiores del convento de Santa Mónica. En el centro histórico de Puebla, sobre la calle 18 Poniente, se encuentra un edificio que durante más de 8 décadas ocultó uno de los secretos más sorprendentes de la ciudad. El convento de Santa Mónica fue fundado en 1688 como convento de monjas agustinas recoletas. Cuando las leyes de reforma prohibieron las órdenes religiosas y ordenaron la confiscación de bienes eclesiásticos, el convento debió desaparecer. Pero eso no ocurrió. Las monjas decidieron esconderse dentro del propio inmueble. Durante más de 80 años, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1934, las religiosas vivieron en la clandestinidad. Para lograrlo, el edificio fue adaptado con habitaciones secretas, pasillos ocultos, muros dobles y accesos camuflados que les permitían continuar con su vida conventual sin que las autoridades lo descubrieran. Hacia el exterior, el inmueble aparentaba ser una casa particular. Las ventanas que daban a la calle estaban tapadas por dentro, pero decoradas por fuera para parecer normales. Las entradas estaban disimuladas de tal manera que un visitante común jamás habría imaginado lo que ocurría puertas adentro. Los vecinos del barrio sabían lo que pasaba, pero durante décadas guardaron silencio. En 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, una denuncia llevó a las autoridades a descubrir el convento oculto. Al entrar, encontraron a las monjas viviendo como si las leyes que habían prohibido su vida religiosa nunca hubieran existido. Hoy el edificio funciona como el Museo de Arte Religioso de Santa Mónica y puede visitarse, pero no todas sus áreas están abiertas al público. Las cámaras más profundas, algunos pasadizos originales y ciertas zonas del sótano permanecen cerradas por motivos de conservación y seguridad estructural. El INAH ha documentado daños acumulados por el paso de los siglos y por el sismo de 2017, que afectó numerosos edificios coloniales del centro histórico de Puebla. Restaurar esas secciones requeriría una inversión considerable y trabajos de ingeniería muy cuidadosos para no comprometer la estabilidad del inmueble. Por eso, aunque el museo ya resulta fascinante por sí mismo, todavía existen rincones de Santa Mónica que permanecen ocultos. Espacios donde las monjas guardaron parte de sus secretos más íntimos y donde quizá aún queda algo por descubrir. Número 1. El cráter del Citlaltépetl desde el lado poblano. El pico de Orizaba, conocido en náhuatl como Citlaltépetl, la montaña de la estrella, no solo es el punto más alto de México. Con sus 5.636 metros sobre el nivel del mar, también es la montaña más alta de Norteamérica después del Denali, en Alaska. Aunque su nombre más popular lo relaciona con Veracruz, una parte importante del volcán pertenece al estado de Puebla. Municipios como Tlachichuca, Atzitzintla y Chalchicomula de Sesma comparten territorio con esta enorme masa de roca, hielo y nieve visible desde decenas de kilómetros en días despejados. El acceso tradicional desde el lado poblano se realiza por Tlachichuca, donde existen servicios de transporte en vehículos todoterreno que llevan a los alpinistas hasta el albergue de Piedra Grande, ubicado a 4.260 metros de altura.
Desde ese punto comienza el ascenso hacia la cumbre, una expedición de alta montaña que exige equipo especializado, experiencia en glaciares y excelente condición física. Pero el cráter del Citlaltépetl y las zonas glaciares que lo rodean son espacios de acceso extremadamente limitado. No porque exista una prohibición absoluta como ocurre con otros volcanes activos, sino porque las condiciones naturales convierten cualquier acercamiento en una actividad potencialmente mortal. Los glaciares del Pico de Orizaba se han reducido de forma importante durante las últimas décadas debido al cambio climático. Lo que queda es una superficie inestable de hielo y nieve donde pueden formarse grietas profundas, muchas veces cubiertas por puentes de nieve que parecen firmes, pero pueden romperse bajo el peso de una persona. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Parque Nacional Pico de Orizaba regulan las rutas permitidas para el ascenso. Salirse de esos caminos está prohibido, y los guardaparques pueden impedir el paso a quienes no cuenten con equipo adecuado o experiencia suficiente. Cada año se registran accidentes en la montaña. Hay alpinistas que resbalan sobre el hielo, caen en grietas, sufren mal de altura o quedan atrapados por tormentas repentinas. Los rescates a esa altitud son operaciones muy complejas que también ponen en riesgo a los equipos de emergencia. El cráter, con un diámetro aproximado de 300 metros y una profundidad similar, es un sitio al que prácticamente nadie accede. Está cubierto de hielo, sus paredes son casi verticales y cualquier error puede resultar fatal. Es el punto más alto de México y, al mismo tiempo, uno de los lugares más inaccesibles del país. No por una puerta cerrada ni por un letrero oficial, sino porque la propia montaña impone sus límites. Y así termina este recorrido por lugares de Puebla que existen, tienen historia y despiertan curiosidad, pero que no pueden visitarse libremente. Algunos están protegidos por su valor natural, otros por su importancia histórica, arqueológica, espiritual o estratégica. Puebla guarda pirámides enterradas, volcanes imponentes, cuevas sagradas, conventos con secretos ocultos y espacios donde el pasado sigue resguardado bajo llave. A veces, los sitios más fascinantes son precisamente aquellos que no podemos pisar. Y quizá por eso mismo conviene respetar las puertas cerradas, porque casi siempre están cerradas por una razón.